Uno de los deseos que todo joven tiene, especialmente cuando forma una banda con un grupo de amigos, es publicar un álbum, ser famoso a nivel mundial y, si se puede, vivir de la música. En los 70 saldría una serie de grupos británicos de la escena independiente que buscaban ese sueño, pero a veces la vida suele ser un golpe de suerte. Lo de The Clash no era exactamente suerte, sino un proceso de 1976 a 1977, donde la mayoría de sus integrantes hicieron hasta lo imposible para conseguir ese sueño. De manera orgullosa, The Clash en un año había hecho lo que muchos deseaban, tener un álbum que sería uno de los mejores de ese año y una base sólida de fans amantes del punk, los cuales lo seguían a donde ellos iban. Sin embargo, a veces una banda no es un juego. La presión que a veces conlleva hacer conciertos y sacar nuevo material puede a veces ser frustrante y un proceso complejo, especialmente cuando tienes un sello discográfico que constantemente te está presionando. Esto es lo que pasaría con la banda una vez sacando su álbum debut, donde en menos de un año, The Clash ya debía trabajar su siguiente obra, Given Enough Rope, y apenas estaban saliendo de una gira por Europa y Reino Unido. Te doy la bienvenida a este nuevo video. Soy Narciso Negro y esta es la historia detrás de Given Enough Rope. A través de marzo de 1977, The Clash desesperadamente continuó su búsqueda por un baterista permanente. Ellos más tarde aclamaron haber audicionado a 205 candidatos para el trabajo. Probablemente se sintió como que eran muchos, pero la figura más cercana eran una docena. El anuncio de Melody Maker decía, no jazz, no funk, ni laid back. Había muchos candidatos como Chris Bashford de la banda Chelsea y John Moss, del cual mencioné en mi anterior video, pero ninguno consiguió el puesto. No fue hasta marzo de 1977 cuando The Clash fue a ver un concierto de The Kings en el Raybone. En el bar, Mick Jones chocó con Nick Heron, quien había exitosamente audicionado anteriormente con The London SS, antes de unirse a un grupo de soul. Heron, que tenía 21, era increíblemente un baterista talentoso, capaz de tocar jazz, funk, soul, disco. En pocas palabras, el tipo era un experto para cualquier cosa. Jones le pidió venir a rehearsals el siguiente día para mostrarle a él lo que su nuevo grupo estaba haciendo. Nacido el 30 de mayo de 1955, Nicholas Bowen Heron había nacido en un hospital ubicado en Kent. Sus padres eran de Gales y su papá trabajaba como director de una escuela. Tanto su padre como su hijo eran músicos y cantaban y tocaban el piano. Nick vivió en Orpington hasta los 12 años, para luego irse a vivir a River, un valle sobre las afueras de Dover, en donde su padre fue designado como director de un colegio secundario. Fue alrededor de este tiempo que Heron comenzó a portarse mal. Nick heredó el amor de la música de sus padres y aprendió por su cuenta a tocar el piano. En la escuela él aprendió también a tocar la batería. La mayoría de sus héroes iban desde rock con Buddy Rich, Billy Cobham y Terry Williams. Cuando dejó el colegio con Threshold Levels, que eran exámenes los cuales se realizaban en el Reino Unido para saber la capacidad de un estudiante de distintas áreas como matemáticas o ciencias, Heron comenzó a trabajar como empleado de envíos en Dover. Después de tocar en varios grupos locales de Dover con su amigo Steve Barnacle, Nick se mudó a Londres, donde él se casó con su novia Wendy y consiguió otro trabajo con el rockero canadiense Pat Travers. Como mencioné en el primer video que hice sobre The Clash, Nick Heron había audicionado para ser el baterista de la banda de Mick Jones llamada The London SS. Sin embargo, se fue por otro camino cuando conoció un grupo de música soul llamada The GIS, con el que se fue de gira por los Estados Unidos. Regresó nuevamente a Londres cuando había un grupo canadiense llamado Fury, quienes habían estado a punto de ser fichados por CBS y que habían grabado unas demos con Simon Humphries, pero terminaron echándolo debido a que no era un baterista que no tenía la suficiente fuerza para tocar. Él por supuesto no iba a cometer ese error otra vez. Con The Clash sabía exactamente lo que ellos querían, dice Topper. Yo pensé, cualquier cosa que suceda, voy a sacarle la mierda de baterías. Como resultado, tenía que reaprender mi estilo. The Clash estaban impresionados por su manera de tocar. Se le dio inmediatamente el puesto como baterista, junto a un cambio de imagen punk y una copia del primer álbum de The Clash, para que aprendiera a tocar las canciones del grupo. Nick sería apodado como Tupper gracias a Paul, luego de que Mick Jones había leído una tira cómica llamada Tupper, cuyas orejas del personaje de la historieta eran muy similares a las de Heron. Con Paul, Mick, Joe y Nick, la alineación estaba lista para lanzarse a los conciertos y viajar a través de una nueva odisea. Tras ser desvelado en un anuncio de Roadhouse sobre su nuevo baterista, The Clash comenzó a ensayar intensamente para tocar en Europa. La banda tocaría gran parte de los conciertos en Francia y luego una gira por Reino Unido, la cual fue llamada The Wet Riot Tour. Ya de ese tiempo, Nick Heron estaba viviendo el poco sentimental y mundo abrasivo de The Clash por solo un par de semanas. Esa entera violencia de The Clash, Paul podía cuidar de sí mismo, pero Joe y Mick no éramos luchadores. Joe prefería mucho más salirse de una discusión que pelearse con alguien.
La situación era nueva para mí, fue realmente confusa. Me sentí bastante solo. Yací ahí pensando, yo realmente no sé nada de estas personas. Estaba asustado. Pensé, ¿debería largarme mientras pueda? Pero no lo hice, por supuesto. La gira What Riot empezó el 1 de mayo de 1977 en el Guilford Civic. Esta iría acompañada por The Slits, Buzzcocks, Subway Sect y The Jam, quien había fichado a Chris Parry luego de que The Clash declinara por fichar con Polydor. Luego de esto la banda tocó en otros lugares de Londres como en el Raybon Theatre. Este último sería especial por dos razones. La primera, porque fue el concierto con más público del grupo. Y la segunda, porque Joe Strummer se volvería a encontrar con sus viejos compañeros de banda de The One on Honors, Timon Dog y Richard Dansky, los cuales formaron una banda llamada Timon and the Fools. Al final la gira terminaría en Dunstable a finales de mayo. The Clash regresaría a Londres haciendo un balance de todo lo que habían hecho. En tan poco tiempo, la banda lanzó un álbum que se encontraba en el top 20 de los mejores discos de ese año y una sólida camada de seguidores. Cuando la tour terminó, la banda ya estaba escribiendo nuevo material. Uno de esos fue el tercer single de la banda llamada Complete Control, la cual fue escrita por Mick Jones mientras estaba en la casa de su abuela por un breve tiempo y con su viejo amigo Tony James de visita. Este tema sería lanzado en octubre de 1977, especialmente como un pedido de Bernie Rhodes a CBS luego de la debacle de su sencillo Remote Control. La canción, al igual que Garageland, contaba las escapadas del grupo en la gira What Riot y los problemas con CBS por Remote Control. El título llegó de un discurso poco apasionante de Bernie una noche en el Ship Pop en el Water Street demandando control completo, lo cual hizo reír a Joe y Paul. The Clash escogería a su nuevo productor, Lee Perry, quien estaba junto a Bob Marley luego de que tras su intento de vida en Jamaica estaba trabajando en la capital. Perry era consciente del cover de The Clash, Police and Thieves, el cual había coescrito, habiendo sido alertado por la periodista de Sounds, Vivian Goldman. La banda fue invitada a conversar con el productor en el estudio de Island Records en Basin Street. El cariño del productor a la banda, luego de ver que unos jóvenes blancos estaban haciendo reggae y cantando música política, fue tal que incluso más tarde Bob Marley haría una canción sobre The Clash llamada Punky Reggae Party. El grupo rentó el estudio Sarm East en Whitechapel. Ahí la banda grabó los temas que más tarde se convirtieron en sencillos un año después: The Prisoner, White Man in Hammersmith Palace, el cual estaba inspirado en la salida de Joe Strummer y Rodent en el Hammersmith, tomando un descanso después de hacer conciertos, y un cover de Pressure Drop de la banda Toots and the Maytals. Todas las canciones fueron terminadas a excepción de White Man in Hammersmith Palace, ya que Joe Strummer no había terminado la letra completa del tema. Tras el rotundo fracaso del segundo sencillo Remote Control, la banda decidió promocionar sus nuevos temas a través de una gira por Europa conocida como Get Out of Control, donde la banda tocó en Múnich, Dublín, Plymouth, Manchester Apollo, Edimburgo, etc. Hubo un concierto que no se pudo hacer, el cual fue en el de Belfast, ya que las seguridades retiraron la cobertura. Mientras tanto, CBS estaba en plática con Bernie sobre el siguiente álbum de The Clash. Esta vez, el sello quería que el grupo usara un productor de renombre. Ellos tenían una razón para esto. A principios de año, Rhodes y Mickey Foot habían volado a Nueva York con cintas del álbum de The Clash para ponerlas a los ejecutivos americanos de la compañía. Ellos no entendían lo que ellos estaban escuchando, pensaron que el álbum era demasiado rudo y descartaron lanzarlo. Para The Clash, cansados después de su estallido de éxito, un nuevo álbum era la última cosa que se les pasaba por la mente. Nuestra respuesta fue: ¿qué significa un segundo álbum?, dijo Joe. Tomó mucho tiempo hacer el primero. El asunto del productor fue no espinoso. La experiencia de la banda con Guy Stevens y Lee Perry, ambos quienes parecían fuertes candidatos, sugirió que el sonido de The Clash no era sencillo para cualquier extraño. En una noche en su cupo ubicado en Canonbury, Joe y Rodent se les vino a la mente un nombre y un apellido: John Lennon. Creo que teníamos un poco de complejo de inferioridad en ese tiempo, recuerda Rodent. Finalmente tuvimos el teléfono de John Lennon en Nueva York y le dije a Joe: de acuerdo, vamos, podemos hacer esto. Y él fue como: nah, él no estaría interesado en nosotros. Y entonces perdí mi libro de teléfonos, entonces nunca lo llamamos. Creo que lo hubiera sido absolutamente genial.
Durante la gira Get Out of Control, las tensiones empezaron a sentirse también internamente entre Mick Jones y Roden debido a las presiones que tenía Mick en ese entonces. Esto provocó que Roden terminara dejando el grupo 6 días después de la gira. Empezó a darse cuenta de repente que el caos, la crudeza y lo impredecible que hacía The Clash en sus primeros días había sido reemplazada por una actitud más ordenada y profesional. También había otra cosa que hizo especial al grupo, y era el distanciamiento que tendrían ellos de la mayoría de sus viejos amigos, especialmente sabiendo que ahora se habían convertido en estrellas del punk. Bob Gruen, un periodista de la revista Cream, el cual fue para cubrir la gira, se dio cuenta que la presión de los conciertos fue tan alta que convirtió a Mick Jones en una persona más oscura y fría. Mientras tanto, CBS estaba ansioso por centrar la atención del grupo en su próximo álbum. En el show de Manchester en el Elizabeth Ballroom, filmado por el programa de Granada TV So It Goes, un personaje importante estaba en la audiencia. El productor de Blue Oyster Cult, Sandy Pearlman, había sido seleccionado de una breve lista preparada por CBS como un posible productor para el siguiente álbum de The Clash. Un neoyorquino, Pearlman, había sido contactado por el A&R de CBS, Dan Loggins, y volaron hasta Reino Unido solo para ver tocar a grupos punk y new wave como The Only Ones, The Tourists, The Vibrators y The Clash. Después de ver eso, estaba listo para hacer el proyecto, recuerda Pearlman. Yo pensé que tal veneno merecía mi toque personal. Fui detrás del escenario justo entonces y dije, me apunto, empezamos ya. 3 días más tarde, conocí al grupo en la sede del CBS en Soho Square. Ellos me dijeron que querían grabar conmigo y la razón fue que ellos amaban el sonido de Godzilla y Don't Fear the Reaper. Pensé que habría sido debido a The Dictators, pero no. No fue CBS que me contrató, fue The Clash. No era crear un sonido americano, era crear un sonido extremo, y lo hice. Esta pudo haber sido la impresión que Pearlman pudo haber tenido cuando The Clash conversaron con él por primera vez, pero como es clásico en el carácter de la banda, la realidad era distinta. Detrás de escenas había un continuo diálogo sobre cómo debía sonar el próximo disco. Convencer a Joe, Mick y Paul en ese entonces no era nada fácil en los mejores tiempos. A finales de 1977, The Clash conocería a Johnny Green, el cual se convirtió en el chofer personal del grupo, llevándolos en un bus rentado. Varios meses atrás, Green había visto una foto del edificio de rehearsals en el New Musical Express y estaba intrigado por su siniestra arquitectura. Johnny se las ingenió para entrar a la gira de Get Out of Control junto a un amigo que había sido contratado para transportar el equipo del grupo en su camión. Johnny pensó que The Clash eran personas extraordinarias, quienes inspiraban una lealtad incondicional. En cuanto a The Clash, ellos amaban su actitud y valentía de mandar al diablo cualquier cosa. A mediados de febrero de 1978, un Mick Jones emocionado con un nuevo piso tras dejar de vivir en la casa de su abuela, le mostraría a sus amigos el nuevo tema de The Clash llamado Clash City Rockers. Sin embargo, cuando Mick Jones escuchó el single por primera vez, estaba molesto, diciéndole a su viejo amigo del colegio, John Brown, que el sello había hecho una versión más rápida del tema. Al siguiente día se envió un consultante para averiguar qué había pasado con Clash City Rockers. La banda pasó durante largos meses grabando el tema junto a Mickey Foot como productor. El tempo del tema había sido difícil de clavar. Al final quedó claro que Mickey Foot fue quien le daría la velocidad actual al tema. La banda estaba tan molesta al igual que el sello que terminaron echándolo. Fue tanto el odio que tuvieron hacia Foot que lo hicieron ver como el villano de la película. De acuerdo a muchos libros y artículos, se dice que fue Mick Jones que lo sacó del grupo, pero esto es tan solo una teoría. Mickey le había dicho a Bernie Rhodes que el tempo del tema no era el correcto. No era imposible hacerlo, pero la banda corría el riesgo de romper su contrato con CBS, ya que como comenta Mickey Foot, cuando estás en una discográfica grande, debes cumplir con los plazos y hay mucha presión para hacerlo. Tras las quejas de Joe Strummer y Mick Jones, Foot conversaría con Bernie Rhodes para posponer el lanzamiento y permitirles regrabar la canción, pero el daño ya estaba hecho. Jones lo vio como una conclusiva evidencia que Foot era el títere de Bernie y ya no se podía confiar en él. El tema alcanzó el puesto 35 de las listas, 5 puestos debajo de Complete Control. La banda pudo haber alcanzado un puesto más alto si hubiera participado en el programa Top of the Pops. Sin embargo, ellos rechazaron aparecer en el programa debido a que estaban en contra de las ideologías del show de solo hacer mímicas con sus bocas con playback de fondo. En vez de eso, ellos prefirieron salir en el programa Something Else de la BBC. Semanas antes del programa, Strummer había sido diagnosticado de hepatitis, una enfermedad la cual se caracteriza por la inflamación del hígado. Según Strummer, esta enfermedad fue debido a que él se dedicaba a escupir mucho durante la gira Get Out of Control, al igual que el uso de drogas intravenenosas. Otras fuentes, como en una entrevista con Chris Salewicz, Mick Jones admitió que Joe Strummer se contagió con una aguja sucia. Sin embargo, esta última ha sido debate entre muchas personas cercanas a The Clash y no se sabe si es cierto o no.
Al final Joe Strummer desmintió esto, diciendo que él nunca había consumido heroína. The Clash tenía programado hacer una demo de su nuevo material con su productor Sandy Pearman, quien había volado sobre el Reino Unido para perseguirlos en una serie de conciertos a finales de enero. Antes de hacer esta demo, The Clash había compuesto alguna parte del material que iba a aparecer en el álbum durante su estadía en Jamaica. Algunos de estos temas se encontraban Tommy Gun, Last Gang in Town y Save European Home. Las sesiones de la demo iban a ser en Whitfield Street, mismo sitio donde se grabó el anterior álbum, pero fueron canceladas después de un par de días porque Joe estaba muy enfermo para continuar. Joe Strummer sería enviado a un hospital ubicado en Fulham, mientras que los demás miembros de The Clash tomarían un descanso de las grabaciones. Esto irritó a su manager, Bernie Rhodes, quien estaba ansioso por querer ver la banda trabajar su siguiente LP. Si la situación de Strummer fue algo mal para The Clash, lo que ocurrió después fue peor. Gran parte del dinero de la gira Get Out of Control sufrieron pérdidas de alrededor de 10.000 libras esterlinas. Además, en el mismo tiempo que el grupo despidió a Mickey Foot, la banda también sacó al diseñador Sebastian Conran, quien ya tenía una tensa y mala relación con The Clash. Con un Joe Strummer enfermo en el hospital, Sebastian Conran y Mickey Foot despedidos, Nick Headon y Paul Simon arrestados debido a que Paul, un amante de portar armas, cogió una pistola y le disparó una paloma, la cual era propiedad de un señor llamado George Doe, al que tuvieron que pagarle 700 libras esterlinas, y un álbum sin ser todavía grabado. La banda regresó a tocar en conciertos tras estar inactivos. Este concierto sería mejor conocido como la Liga Antinazi, el cual, como lo decía, estaba en contra del fascismo y la ideología de extrema derecha de ciertos partidos británicos como el Frente Nacional. También el grupo tocó en rock contra el racismo, el cual estaba con bandas de acompañamiento como Patrick Fitzgerald, X-Ray Spex, Steel Pulse y Tom Robinson Band. Tuvo que pasar muchos meses para que la banda regresara a grabar el álbum. Para abril de 1978, Sandy Pearman volvió a Londres para comenzar a trabajar con The Clash. La banda tuvo que hacer demos 2 veces del disco, una con Mick esbozando las canciones en 2 sesiones consecutivas por la noche con Damien Corner, hijo del legendario Alexis Corner, y otra con el mismo Pearman. Sandy fue acompañado por su mano derecha, Corky Stasiak. Las sesiones comenzaron a principios de mayo. El choque cultural entre la banda y el productor ha sido bien documentado. Sandy Pearman fue un sofisticado neoyorquino, un teorista de rock con un gran intelecto, relajado y una forma muy autoritaria de trabajar. Como un crítico de rock, él había sido el mentor del término conocido como heavy metal. The Clash lo vio como una mezcla de curiosidad y asombro, pero lo encontraron amable y entretenido. El grupo fue amigable y servicial hacia su nuevo productor, pero su humor pícaro y provocador era difícil de manejar. Muchas veces ellos simplemente intentaban hacer como que les daba gracia sus chistes. Pearman decía cosas como: el tikka de cordero estándar tiene la mejor textura, pero se sirve mejor con un pan del Star of Bengal. La banda respondía: sí, claro. Salían de la sala de control y preguntaban: ¿de qué demonios está hablando? El miembro que sufrió más en toda la grabación fue Paul, el único menos competente técnicamente. Sandy era un buen tipo, pero parecía que llevaba un abrigo blanco, dice Simonon. Era un poco pesado. Hacíamos cada canción unas 50 veces. Fue entonces cuando me pidieron que probara un bajo nuevo llamado Wow. Se supone que es un instrumento muy sofisticado que usan los mejores músicos y tienen interruptores en todas partes. De alguna manera, cuando todo terminó, todavía tenía el bajo y lo vendía enseguida. ¡Qué aburrido! Super, mientras tanto, demostraba ser todo un prodigio en la batería. Emocionado por su primera participación en un álbum, ofreció unas actuaciones magníficas. Varias de las canciones como Tommy Gun y Julie's Been Working for the Drug Squad incorporaban sus ideas. El que parecía no tener ninguna conexión con el trabajo detrás del nuevo álbum era Bernie Rhodes. Un día, Sandy y Corky estaban esperando como era usual al grupo. Sin embargo, no los encontraron. Sandy intentó llamar a Bernie Rhodes, pero no respondió. Al final se supo que el manager de The Clash se llevó al grupo a Francia para tocar un concierto en el Paris Hippodrome. Este concierto sería organizado por la Liga Comunista Revolucionaria. De hecho, el evento celebraba el 10º aniversario del levantamiento ocurrido en 1968. Desde el incidente de las palomas, la relación entre The Clash y Bernie Rhodes estaba comenzando a deteriorarse. El concierto de la Liga Comunista Revolucionaria fue un raro destello de la magia de Bernie.
tanto al punto que la banda tenía una foto de su manager desnudo donde un par de palomas comenzaban a defecar sobre su cabeza mientras estos utilizaban un spray para pintar el rostro de Rhodes. Mickey Foot, que tras su salida de Clash estaba ahora trabajando con The Exterminator Runners, The Subway Sect y The Coventry Automatics, más tarde conocido como The Specials, llamó una noche a Johnny Green para que le dijera a Paul que quitaran el mural que habían hecho de Bernie. Al final no le hicieron caso y dejaron el mural ahí. Tras ese suceso, Bernie Rhodes no volvería a visitar el grupo en las rehearsals. La única manera en que la banda contactaba con su manager era vía Mickey Foot. Uno de los problemas más crecientes en el grupo fue el dinero. Para conseguir dinero, Rhodes vendió los derechos del segundo álbum a Rival Music, propiedad del escocés Rod Stewart. Es casi imposible evaluar el estado financiero de The Clash, ya que ni siquiera la banda estaba segura de su situación, pero parece que este acuerdo no mejoró en nada su problema. Durante la grabación de Give Em Enough Rope, Bernie se volvió aún más distante, quien estaba perdiendo interés. El concierto en París demostraba los fuertes patrones anárquicos que le gustaban en la vida. Sin embargo, con The Clash convertida ahora en una banda profesional, esos días de anarquismo y estar en contra del sistema habían acabado. A principios de 1978, la relación entre Mick Jones y Bernie Rhodes estaba entrando en un punto culmine. En julio de 1978, Rhodes llevó las cosas al límite. Ese mes, él intentó desestabilizar las amistades ya frágiles de The Clash y trajo el guitarrista Steve Jones de los Sex Pistols a la banda. Las tensiones entre manager y grupo fueron tan grandes por ver quién tenía el control completo que casi dividieron a The Clash. Mientras The Clash estaba trabajando en su nuevo álbum, un suceso importante ocurriría para la historia del punk rock. Gracias a las noticias, The Clash se dio cuenta que oficialmente los Sex Pistols se habían separado luego de su concierto en Wonderland. El ambiente en el rehearsal era sombrío. El grupo siempre tuvo una relación muy cercana a los Sex Pistols. Ellos lo miraron como sus rivales. Los Pistols habían cumplido su autodestructiva filosofía: destruir. Su separación marcó la muerte de la primera explosión punk. Esto colocó a The Clash a la vanguardia de lo que fuera que el punk rock llegaría a ser, si es que tenía futuro. Cuando CBS publicó el single White Man in Hammersmith Palace, la banda hizo una gira con grupos que estaban apareciendo en el despertar de lo que muchos punks ya estaban llamando como New Wave, entre ellos Sham 69, The Undertones, The Steve Littlefingers y 999. Tocaron en Glasgow Apollo, Crawley junto a la banda de synth punk y no wave, Suicide. Este último sería conocido por ser el concierto más violento de la banda, lleno de sangre por todas partes. The Clash tenía planeado publicar su segundo álbum en septiembre de 1978. Lamentablemente, el disco estaba muy lejos de ser terminado. La New Musical Express, como el resto del Reino Unido, se estaban volviendo impacientes. La razón de su atraso fue principalmente que CBS no estaba impresionado con las grabaciones. Sandy Pearman dijo que algunas personas del sello creían que el material carecía de sustancia y estaban trabajando en sus propias mezclas. Había también problemas con la voz de Joe, ya que muy pocos americanos no entenderían ni una pista de lo que estaba cantando Joe. La idea de CBS era que el disco fuera lo más accesible, especialmente para el público de los Estados Unidos. La actitud de la compañía, por supuesto, apoyó la confianza de Pearman. En un movimiento que fue ciertamente político, el productor usó su influencia para mover la producción a su estudio favorito, The Automat, ubicado en San Francisco, Estados Unidos. Esto le quitó el control a la sede británica de CBS y permitiría que ahora la sede americana, ubicada en Nueva York, pudiera ver todo el trabajo detrás del nuevo disco. Además, haría que Joe y Mick se liberaran mentalmente de Bernie Rhodes, quien al igual que Malcolm, estaba planeando crear una película de ficción y realidad llamada Root Boy. De esta manera, Joe y Mick se fueron con Sandy hacia su estudio en San Francisco, mientras que Nick y Paul se quedarían en el Reino Unido para ver el funeral del baterista de The Who, Keith Moon, quien murió a causa de sobredosis. Gracias al dinero de las giras, Joe Strummer y Mick Jones invirtieron gran parte del dinero en mejorar su equipo. Ambos se la pasarían encerrados en el estudio por 3 semanas, en una intensa grabación de sobregrabaciones de guitarras y voces. A finales de agosto, CBS escuchó algunas de las canciones que iban a aparecer del nuevo álbum de The Clash. Desafortunadamente, al igual que la sede británica, seguían estando insatisfechos con lo que ellos escuchaban. Esto enfureció a Mick Jones y Joe Strummer, que habían amenazado al sello con quedarse en huelga si no venían Paul Simon y Nick Heron a las grabaciones. Fue decidido mover la operación a Record Plant en Nueva York, donde Sandy había siempre planeado hacer la mezcla final. Ya para ese entonces Mick y Joe habían bromeado con llamar al disco Give Em Enough Rope, o Denle Suficiente Droga en su traducción al español,
una forma muy característica en la que hablan los surfistas californianos en Nueva York. A finales de septiembre, Nick y Paul volaron a Nueva York para escuchar la mezcla final del segundo álbum. Mick y Joe habían estado separados de sus compañeros durante 2 meses. El viaje a Estados Unidos había reconectado a Joe y Mick. Esto tuvo serias implicaciones para otra figura influyente en The Clash, Bernie Rhodes. Su influencia sobre el grupo en Estados Unidos había sido mínima. La prolongada grabación del álbum le había despertado poco interés. Al igual que McLaren con los Sex Pistols, Bernie había perdido lo más que más valoraba, el control. Rhodes había forzado al grupo a tocar algunos conciertos en Nueva York. Sin embargo, Joe y Mick declinaron hacerlo ya que estaban enfocados en terminar el disco. A pesar de esto, la banda hizo una gira entre septiembre y octubre por toda Europa. Tras varias giras, se supo que The Clash oficialmente había sacado a su manager. Bernard Rhodes, el visionario, agente provocador, negociador y reparador de coches, quedó ahora marginado y denunciado por la banda. La discográfica le ofreció dinero a The Clash para que me despidieran. Lo sobornaron, porque era demasiado peligroso. Son unos cobardes, son el espíritu de ello. Tras varios meses de espera, finalmente, el 10 de noviembre de 1978, Give Em Enough Rope fue lanzado al mercado. A diferencia de su primer álbum, su siguiente obra destacaba más por ser un disco autobiográfico. Safe European Home, por ejemplo, habla de su accidentado viaje a Jamaica tras las tensiones de golpe de estado que habían en ese entonces. Stay Free es el bello recuerdo de la infancia de Mick Jones cuando era un niño y compartió grandes momentos con su amigo Robbie Banks. All the Young Punks habla del momento en que los miembros del grupo se conocieron por primera vez hasta su desilusión con lo que se habían convertido como banda, siendo un grupo exitoso. Y en cuanto a temas como Tommy Gun e English Civil War, tiene un fuerte mensaje político. Lo que Give Em Enough Rope posee es poder y alcance. A pesar de no estar a la altura ni tener el mismo impacto como lo tuvo su predecesor, el disco tenía temas sólidos bastante memorables. El álbum le fue muy bien en las listas, alcanzando el puesto número 2 en Reino Unido, pero siendo un fracaso en Estados Unidos. A finales de año, The Clash ya se había convertido con solo 2 discos y un breve periodo de 3 años, ser la banda más legendaria y mítica del punk rock. El grupo pasaría la Navidad en su casa ubicada en Londres. Por otro lado, afuera, Bernie Rhodes había recibido una orden judicial para pagar todos los ingresos de la banda. En menos de un año, una serie de sucesos importantes ocurrieron de manera inesperada dentro de sus vidas. Una lucha de poderes entre sello, manager y banda entró en juego durante todo el proceso del álbum y en las giras. Pero con la salida de Bernie, parecía que la cosa había acabado. De repente, los miembros de The Clash se habían visto a sí mismos y lo sabían perfectamente. El control completo es nuestro. Si te gustó este video, apreciaría bastante que le des like y te suscribas al canal para que recibas nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.